Pero ¿qué tiene esta mítica serie de nuestras vidas que tanto nos atrae? No solo son sus personajes e historias, queridos amigos, aquí hay algo más. ¿Os dais cuenta de que al verla nos sentimos como en casa? Que nos da confort y no sabemos bien por qué. En el vídeo de hoy resolvemos el misterio para siempre. Quédense aquí con el Dr. Underground porque hoy se viene un vídeo épico donde los haya. ¡Vamos allá! Hello Peñita, ¿qué tal estáis? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá Friends, chicos y chicas? ¿Qué tanto nos prenda? En concreto, a mí me pasa que no veo series, me aburro en general, solo he visto algunas concretamente que han marcado un antes y un después en mi vida. Friends es una de ellas. La he visto 800.000 veces. No me canso, y a raíz de hacer el guión de este vídeo me entró el ansia viva de verla de nuevo y resulta que ya no está en Netflix, así que voy a tener que ponerme a indagar ahí en los intríngulis del internet para hacerme con ella. Y muchas veces pienso, oye, a la gente esto le interesará, pero como veo que ahí fuera hay unas mentes pensantes que tienen estas curiosidades también, oye, me voy a tirar a la piscina. Analicemos la estética de Friends. ¿Por qué es tan placentera esta serie a nivel estético? Para comprender la estética de la serie, primero tenemos que fijarnos en dónde acontece la mayor parte de la acción. En concreto es en las viviendas de cada uno de sus personajes, siendo por antonomasia el escenario que más se nos muestra y donde ocurren la mayoría de cosas, el apartamento de Mónica, que reside allí con Rachel, con su amiga, que es camarera, Mónica es chef, y este edificio en concreto donde se aloja esta vivienda se supone es el 90 de Bedford Street. No tiene por qué haber una relación directa con la realidad, pero es curioso porque cuando nos vemos identificados con esto que estamos viendo, cuando empatizamos y casamos tanto con una serie de televisión, es inevitable que empecemos a comparar nuestra vida con lo que estamos viendo, es inevitable incluso llegar a anhelar todo eso que admiramos, tanto la vida de estos personajes como sus trabajos, como donde viven. Podemos empezar ya diciendo que la relación entre los trabajos que se empeñan donde viven, en concreto en Manhattan, en Nueva York, bueno, pues es imposible que estas personas se pudiesen permitir estos pisos. Hay por ahí algunos artículos que analizan de qué manera habría sido posible que vivieran en estas casas tan grandes. En el caso de Mónica dicen, oye, pues mira, si fue heredado de su familia, quizá sí era posible que viviese allí. A mí que es que todas estas fricadas me encantan. Este bloque donde viven Mónica, también Joey, en el piso de enfrente, es un llamado Railroad Apartment. Railroad viene de esto de vagón de tren. ¿Por qué se llaman así? Porque todas las estancias están como en disposición de pasillo, y para llegar a una estancia tienes que pasar por algunas previamente. Aquí hay una especie de híbrido porque cumple algunas características de Railroad Apartment, que es bueno, pues un tipo de apartamento arquetípico de esta arquitectura de Manhattan. En concreto, estos pisos que estaban destinados principalmente a alojar familias de clases trabajadoras, de clases no pudientes, que vivían en unas condiciones insalubres absolutamente. Antaño, a finales del 19, vivían estas familias inmigrantes que provenían de países como Irlanda, Italia, vivían en condiciones deplorables, sin ventanas, sin ventilación, y poco a poco, en el siglo XX, se establecen leyes que imponen la necesidad de instalar más ventilaciones, y por eso se hacen estos espacios entre edificios que se llaman air shafts, que tienen como una forma así dando una forma de campana a todos los bloques, si lo vemos desde una vista aérea. Si hacemos esto, toda la arquitectura de este tipo de apartamentos es prácticamente igual. Por eso, a través de las ventanas de apartamentos como los de Joey y Chandler, Ross, podemos ver que la distancia con el edificio de enfrente es absolutamente ínfima. O sea, es que podemos con un brazo tocar el edificio de enfrente. Esto ocurre en muchísimos edificios de Nueva York. Actualmente, estos apartamentos, por pequeños que sean, se alquilan por millonadas auténticas y ya no os cuento comprarlos. Esto, a juzgar por la distribución del set, en concreto el apartamento de Mónica, no es muy fiel a la realidad, pero es precisamente este tipo de apartamentos los que se encuadran dentro de estos de los Railroad Apartments. Pero claro, si nos fijamos en la fachada, la que se supone que es la fachada del apartamento, como hemos dicho, esto todo es ficción, pero oye, ya que estamos aquí friqueando, friqueamos hasta el final. El exterior es el típico edificio brownstone, ¿no?, cuyo rasgo principal son esas ventanas en arco. El barrio donde vivían se llama Greenwich Village. Teniendo en cuenta el tipo de arquitectura en esta zona, el apartamento de Chandler y Joey
era más fiel a la realidad que el de Mónica, y esto se debe, bueno, pues a esa terraza de ensueño, ¿no? Que está entre el loft, eso diáfano, que no tiene nada que ver con estos de los Railroads Apartments, estos apartamentos que tenían como esos huecos de ventilación, como hemos dicho. Claro, este apartamento de Mónica con esa terraza, o sea, es absolutamente imposible que se hubiese podido dar este tipo de arquitectura en esa zona concreta, que es donde se supone que vivían, se dice en la serie. Las escaleras y pasillos, 3/4 de lo mismo, tampoco eran muy realistas, a juzgar por su gran tamaño en la serie. Y bueno, pensad que en su momento estas viviendas se construían con lo mínimo vital, tampoco se daba lugar a demasiada floritura. Por eso, en cuanto a dimensiones, en cuanto a tamaño y en cuanto a comodidades, el apartamento de Chandler y Joey es un poquito más fiel. Pero, oye, también podríamos pensar que Mónica ha hecho una reestructuración del espacio, ha hecho obras, porque ya hemos dicho que esta vivienda es heredada de su familia. El de Ross y Phoebe también son un poquito más realistas, pero bueno, siempre tenemos que darle como un chance a esta ficción para que se tomen ciertas libertades para darle un rollo más acogedor. En el apartamento de Mónica es donde ocurrían la mayoría de las historias, de las tramas, y claro, pues mucha gente, son muchos amigos, no podemos meterles en un espacio muy pequeño, y para que haya lugar a todas estas acciones, además había mucho gag, mucho desplazamiento por el espacio, caídas, cosas así como muy aparatosas, pues bueno, en un espacio más grande todo iba a suceder de una forma más cómoda a nivel visual. Además era un show en directo, entonces el set tenía que ser amplio y bueno, pues invitar a esa visualización de la acción. Los actores preferían 1000 veces más que hubiese público, porque así podían probar en directo si los chistes tenían efectividad. Es que me encanta, de verdad, qué fricada de vídeo, yo estoy emocionada. Vamos a la chicha, vamos al tema, a la decoración del apartamento de Mónica, que a mí me fascina hasta el extremo. O sea, podría ser un apartamento que podría ser mi casa perfectamente, porque está todo puesto de forma como muy aleatoria, caprichosa, no entiende de ninguna tendencia ni de estilo de decoration, es todo, toda una reunión de tesoros y de cosas especiales. Además, si nos fijamos al detalle y hacemos una pequeña visual, nos damos cuenta de que cada uno de los ítems que encontramos en la casa está pensado y está colocado a conciencia. Fue Greg Grande el encargado de decorar estos sets. Claro, ese rollo de rastro de antigüedades y del todo vale era lo que querían transmitir con el apartamento de Mónica y de Rachel. La disposición de la decoración es muy ecléctica, muy colorida, muy especial. No hay nada puesto ahí que esté en tendencia, es algo que nos da confort sin apenas darnos cuenta. Nos recuerda, bueno, pues a una casa muy familiar, una casa que sentimos como nuestro propio hogar. Y cada uno de los artículos que hay allí nos trae ciertos recuerdos. Y además había algunos episodios en los que había algún objeto en cuestión, algún objeto decorativo, que luego posteriormente llegaban a formar parte de esas decoraciones de los apartamentos de estos amigos. Entonces esto le daba como un rollo incluso más realista. Destacamos este rollo DIY, háztelo tú mismo de, por ejemplo, el marquito de la mirilla, que por cierto fue un espejo en su momento, se rompió y decidieron ponerlo ahí en la mirilla de forma improvisada, y al final es uno de esos rasgos distintivos de la casa. La tela colocada bajo el microondas, ¿no? o para tapar el hueco de la pila, también nos transmite como esa familiaridad, porque es algo que hemos hecho todos en nuestras casas también, para esconder esas partes feas que no queremos que se vean. Este rollo de la recolección de objetos, como hemos dicho, ¿no? Que claro, al ser el apartamento de la familia Geller, claro, muchos de los cacharros que aparecen pues habrán sido reaprovechados, ¿no? Mucha de la parte de la vajilla, algunos cuadros, regalitos, cositas recolectadas aquí y allá, ¿no? Y esto hace que sea un espacio muy especial y muy confortable. Concretamente, los utensilios de cocina me fascinan. Mónica es chef, así que bueno, tanto cacharro, tanto ingrediente, los libros de cocina, ¿no? Y me encanta que los cacharros de cocina no hagan juego entre sí, o sea, no son vajillas completas, son cada uno pues de su padre y de su madre, hablando mar y pronto, que es lo que ocurre en toda casa de vecino. O sea, al final tienes un mix entre unos platos de Duralex, uno que compraste un día y suelto, otros que te ha dado tu madre, y así. Y en eso consiste la vajilla de la mayoría de las casas en las que vivimos. ¿O no? A mí esto del ladrillo visto es algo que me fascina desde que soy pequeña. O sea, no hay nada que más me guste que, primero, puntos de luz cálida,
A mí esto de las lámparas de techo, de las luces de techo, me pone de los nervios. Y el ladrillo visto. Los edificios de ladrillo visto o el ladrillo visto por dentro de la casa es algo que me da confort, no sé por qué. Hoy en día esto de dejar el ladrillo visto y dejar casi la obra como a medio hacer en los muros, incluso dejar la ventilación a la vista, esto se lleva mucho hoy en día en la decoración de la mayoría de bares, restaurantes. Esto le da como un aspecto industrial. Precisamente esto nos lleva al origen primigenio de este rollo loft, que es el reaprovechamiento, esto se dio en Nueva York, de artistas que utilizaban estos espacios que en un inicio habían sido empresas de distinto tipo, un espacio industrial, y se reaprovechaba como vivienda, como espacio creativo, lugar donde exponer y donde vivir. Tuvieron movidas legales en los artistas en Nueva York para conseguir vivir en estos espacios. La nevera. La nevera, por cierto, funcionaba y en la nevera metían cositas del catering para todo el staff de Friends. Es una International Harvester de los años 50, también probablemente heredado de su abuela. A mí esto, la nevera, a mí en concreto me fascina. Todos estos detallicos, incluso ternura. Simplemente imaginarme que lo ha heredado de su abuela. Las sillas dispares en la mesa, que por cierto en cada temporada las iban cambiando. Esto de las sillas dispares pues también es fiel a la realidad en la mayoría de casas. Más que nada por motivos económicos, por motivos logísticos, o que tú llegas a una casa de alquiler y no te vas a poner a comprar muebles. Aprovechas lo que tienes, como dijimos en el vídeo en el que os hablaba de cómo decorar tu casa, que en realidad no es cómo decorar tu casa, sino cómo no decorarla, ¿no? El violeta de las paredes, ¿no? Que le da ese toque personal al apartamento, siempre me ha parecido muy diferente. Y en concreto también ese cartel de Jules Cheret de 1885, uno de los orígenes primigenios, por cierto, de los pósters publicitarios, en el que se anuncia un mercado de juguetes y objetos en un parque de París, ¿no? Que por cierto era para tapar un agujero para las cámaras, para grabar desde otros ángulos. Y además, en general, la distribución de las habitaciones era un poco irreal, pero igualmente nos encanta y nos da muchísima nostalgia. Por cierto, el baño también es ideal y también en violeta, o sea, es que a mí me parece fascinante. Analicemos el lugar de encuentro de estos amigos, y es el Central Perk, ese bar en el que se reunían diariamente, en el que ocurren también la mayoría de las historias, de las tramas. Y por cierto, la decoración del Central Perk se cambiaba en cada rodaje, siempre se cambiaban algunas cositas aquí y allá. Mola porque tiene muchísimos puntitos de luz, neones, tal. Tampoco hay ningún tipo de decoración concreta, ni tendencia, ni historia. Es todo también como una disposición caprichosa de objetos especiales por doquier. Por cierto, chicos, el sofá, que es un objeto esencial en esta serie, se rescató de un sotanillo por ahí, de un almacén donde tenían diferentes movidas de atrezzo, y Greg Grande, encargado de decorar Friends, pues lo cogió prestado. $0 costó utilizar este sofá y al final se convirtió en un icono de la serie, que por cierto también es muy parecido al de la intro, en el que aparecen los amigos bailando alrededor de una fuente con este sofá. Y se oye, claro, como que sotanillo de Warner si estaban en Nueva York. Esta serie se grabó al completo en California, en la costa oeste. Nada tuvo lugar ni nada se rodó en Nueva York concretamente. La magia de la ficción, chicos y chicas. Me encanta que el sofá tenga ese aspecto desgastado, usado, sobaillo, típico de bar. En Inglaterra se llevaba mucho esto de coger sillas, butacas, tal, de aquí y allá, de diferentes charities y sitios de antigüedades, y así ir conformando toda la decoración de los garitos, y al final hacía que fuera muy especial. ¿Cutrillo? Sí. ¿Con más mierda que el palo un gallinero? Por supuesto. ¿Era muy especial? Claro que sí. Si es que lo que no te mata te hace más fuerte, ya está. El apartamento de Joey y Chandler también tiene cosas muy especiales, a pesar de ser un piso que a propósito se intentaba presentar, pues como un piso de chicos solteros, ahí que no le daba mucha importancia a la decoración. ¿Os acordáis de la pizarrilla, esa mega sketcher, la pizarrilla magnética de la puerta? Bueno, pues llegó a haber una persona encargada especialmente de escribir y hacer cosas en la pizarra, y el público cada día de rodaje esperaba con ansia leer qué se ponía en esa pizarrita, se intentaban descifrar mensajes ocultos de la pizarrita. Algunos de esos mensajes podían tener relación o no con los episodios que se estuvieran rodando. A mí me mola mucho que hayan pasado 3 kilos de decorarlo como tal, ¿no? Que suele estar bastante lleno de trastos. La disposición es muy realista porque está ahí la cocinilla de gas antigua,
todo puesto así como sin orden ni concierto, todo un poco por medio y un poquillo desordenado. En este piso también, por este piso pasan diferentes personajes. En este piso se muda Ross de forma puntual, también Rachel. Aquí hay como un spin-off y es el apartamento al que se muda Joey cuando se convierte en el Dr. Drake Ramoray. Gracias a su carrera como actor, pasa de ser pues, un don nadie a convertirse en un actor de éxito. Bueno, esto es la monda. De verdad, el apartamento, cómo lo decora, todas las cosas que tiene, el momento en el que se lo enseña a todos y ellos empiezan a hacer comentarios de todas las cosas que tiene en este piso, que son muy fieles a la realidad, ¿no? De esa persona que de repente se hace rica de la noche a la mañana y entonces decide decorar su espacio en consecuencia, comprando cosas que tampoco tienen mucho sentido, obras de arte contemporáneo un poco extrañas, un poco sacacuartos, en fin, es que este episodio no tiene desperdicio. Recordemos siempre este póster del apartamento de Joey Chandler de El gordo y el flaco, que es absolutamente adorable. Y pasemos a la casa de Phoebe, que me fascina también, en estos tonos verdes, también así como con un aspecto caprichoso, vintage, y además la vestimenta de Phoebe, su estética personal, es así como bohemia. Por cierto, este vídeo lo he hecho con pretensión de hacer otro respecto a la estética de cada uno de los personajes de Friends. En la serie se habla un poco de la controversia esta también de comprar muebles de fabricación industrial, cosa que Phoebe odia. En el capítulo dedicado, porque esto fue un product placement, o sea, un emplazamiento de producto, esto fue una publicidad para Pottery Barn, una marca, pues bueno, como puede ser IKEA, de fabricación en masa de muebles. Y entonces en este episodio en concreto, Rachel se compra una mesa que a Phoebe le encanta, y le pregunta que dónde se la ha comprado y Rachel le miente y le dice que lo ha conseguido en un rastro. Pero es que luego Ross se compra la misma mesa e intentan ocultárselo a Phoebe. También es otro de esos capítulos que es que no olvidaré jamás. Fijaos de qué forma tan genial se hace este product placement sin necesidad de que sea una publicidad con la que te sientes avasallado, ¿no? Es un capítulo que gira en torno a la mesa, una mesa de boticario como la llama Phoebe, y que a día de hoy incluso Pottery Barn sigue recibiendo llamadas cada vez que la gente ve este episodio porque quieren comprar esa mesa. O sea, esto es alucinante. Me encanta el guiño también del sofá tipo Chester del Central Perk, de la intro de la serie y el sofá de Phoebe. En casa de Phoebe tampoco ocurren muchas cosas en exceso, pero es uno de esos espacios que no se te olvidan y se te quedan en la retina para siempre. Por lo menos a mí eso me pasa, chicos, chicas. ¿A vosotros os pasa? ¿Podríamos enrollarnos mucho más? Podríamos enrollar mucho más, pero esto sería harina de otro costal, para hablar de la estética concreta de cada uno de los personajes de Friends. Si queréis que lo haga, dejadle un like a este vídeo, a ver si llegamos a 1000 likes y me pongo manos a la obra. Dejadme, por favor, vuestras impresiones, vuestras biblias en comentarios, qué era a nivel estético lo que más os llamaba la atención de esta maravillosa serie. Podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon, desde 4 euros al mes. Tenemos un Discord privado también, adjunto a Patreon, para los interesados, PayPal para propinas. Un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo.